Buenas noches, América. He leído estos días varias reflexiones sobre cómo nos afecta la pandemia, cómo está cambiando nuestra vida, nuestros día a día, cómo será cuando pase y si ese regreso será muy diferente a cómo vivimos antes de que llegara. Una de esas reflexiones me la compartió una madre de su hija de 16 años, quien, como parte de la llamada Generación Z, lamentaba el impacto que esta pandemia está teniendo en su vida y la de sus compañeros. Cierre de escuelas, estudios interrumpidos, actividades extracurriculares que terminaron antes de comenzar, la renuncia a lujos, decía, como Netflix, de conocidos y amigos porque sus padres ya no pueden pagar facturas o comprar alimentos. Y así un listado de contradicciones y cambios forzados que les impone la nueva situación. Para concluir, que su generación está recibiendo la mayor culpa por la continua propagación del coronavirus. La lectura de esas reflexiones de esta adolescente me llevó a un par de conclusiones que hoy quiero compartirles. La primera es que no es justo culpar a un grupo generacional, racial o nacional. La responsabilidad siempre es individual. Hay adolescentes responsables que cumplen la cuarentena y los hay responsables que no. Hay adultos mayores que se confinan y otros que no. Igual que hay españoles, chinos, italianos o ecuatorianos, por citar unos ejemplos, que cumplen y otros que no. La segunda es de actitud. Podemos adoptar una posición de lamento frente a lo que está sucediendo, de fijarnos en lo que pierdo, en lo que no podré tener, como transpiraba el texto que leí. O podemos tener una actitud positiva, no de espectador compungido, sino de actor, para preguntarnos ¿qué voy a hacer para que esta pandemia no me impida conseguir mis objetivos, mis aspiraciones vitales? ¿Qué puedo hacer yo para asegurar que soy yo quien decide mi futuro? Y también ¿cómo contribuyo al de mi comunidad y que ésta sea mejor? Aparquemos el lamento, dejemos de ser espectadores compungidos para tomar las riendas de nuestro presente y de nuestro futuro. Esa debería ser la actitud. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos, las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Estados Unidos comenzó hoy las 2 semanas más duras, según la Casa Blanca, de la pandemia por coronavirus. El país es ya el primero del mundo en número de casos y el tercero en muertes. Le preguntamos al profesor de microbiología molecular de la Universidad Johns Hopkins, Arturo Casadevall, ¿cuándo veremos retroceder la pandemia? Alarma en la administración estadounidense al constatar que el 80% de los componentes básicos utilizados en medicinas provienen de China e India. La Casa Blanca lamenta que no se produzcan en Estados Unidos. ¿Es posible ir contra la globalización? Lo conversamos con Liliana Gil, estratega de negocios y presidenta de Culturintel y 100+. Y sombrías previsiones. La producción económica de Estados Unidos podría caer hasta un 9% este año, más de 3 veces la mayor caída durante la gran recesión del 2008. ¿Cuánto durará la crisis? Se lo preguntamos a Adriana Kluger, catedrática de Política Pública y Economía de la Universidad de Georgetown. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Estados Unidos vivirá las próximas 2 semanas un momento como el de Pearl Harbor, como el del 11 de septiembre. No son mis palabras, son las del director general de Salud Pública del gobierno estadounidense, Jeremy Adams. Se viene el momento más duro por las cifras de contagios y muertes en el país. Hoy en el mundo, por este coronavirus, hay ya más de 1.300.000 personas infectadas y 73.000 muertos. Estados Unidos es el primer país en número de casos y en número de nuevos casos por día, y el tercero en muertes. Y las cifras continúan aumentando. La COVID-19, la enfermedad que causa este coronavirus, ya supera a los 2 trágicos hechos históricos. Más de 2.400 estadounidenses murieron en el ataque japonés por sorpresa a la base militar de Pearl Harbor en el año 1941 y casi 3.000 perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. En las Torres Gemelas, en Nueva York, en el Pentágono y en el siniestro de un avión en el estado de Pensilvania. ¿Hasta dónde van a llegar las cifras de esta pandemia? Saludamos al profesor de microbiología
microbiología molecular e inmunología y enfermedades infecciosas, Arturo Casadevall. El profesor Casadevall investiga y enseña en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins y es un experto reconocido internacionalmente en investigaciones de enfermedades infecciosas. Profesor Casadevall, gracias por atendernos. Es un gusto que nos acompañe esta noche. Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. Gracias por tenerme en su programa. Oiga, las cifras no acompañan y las previsiones que hace la Casa Blanca dicen que las próximas 2 semanas van a ser las peores de esta crisis. ¿Qué vamos a ver en esas próximas 2 semanas con su experiencia? Lo importante es ver el número de casos de día a día. Y la esperanza es que en las próximas 2 semanas este número de casos se empieza a poner menor. Que quiere decir que hemos llegado al cima de la montaña y que estamos en el otro lugar, que hay menos casos en todos los días. Así que va a ser un tiempo muy mal, pero también tenemos la esperanza de cuando estas semanas pasen, las cosas se van a poner mejor. ¿Qué hace que este coronavirus sea tan malo, tan contagioso, tan letal? Gustavo, esto es un virus nuevo. La humanidad no tiene experiencia con esto. Con todos los otros virus que nos encontramos, por ejemplo, el flu, el cuerpo, la inmunidad tiene experiencia con ellos y por eso no son tan malos. Esto es una situación en que estamos enfrentando un virus nuevo y por eso hay tanta mortalidad. Entiendo. ¿Es posible pensar que puede haber un rebrote? Es decir, estamos pasando una primera fase en algunos países y algunos analistas y algunos expertos como usted dicen que el virus que está hoy afectando a Estados Unidos o países latinoamericanos ya ha mutado y no tiene nada que ver con el que apareció en Wuhan. ¿Es eso cierto, esa mutación? No, eso no es cierto. El virus es el mismo. Lo que pasa es que cuando se sigue pasando de persona a persona, hay pequeños cambios en el material genético y por eso se va diferenciando con tiempo. Pero el virus es lo mismo. El problema que usted dice de que si vuelve, es posible. Eso pasó en 1918, que hubo una primera ráfaga y después vino una segunda. La segunda tuvo una mortalidad bastante alta. Y en parte lo que pasa es que no todas las personas han contraído el virus. Y entonces, como no todas las personas han contraído el virus, tenemos una gran proporción de la población que es todavía vulnerable. O sea que, aunque es posible que lo podemos controlar en el primer pase, hay que estar preocupado de que pueda volver. Las personas que ya han contraído la COVID-19 y la han superado con éxito, que son de momento la mayoría, ¿esas personas son potenciales personas que pueden volver a contraer la enfermedad dados los cambios que se están produciendo en el virus? Bueno, nosotros creemos que no, que las personas que lo han contraído y que lo han sobrevivido tienen anticuerpos en su sangre y van a estar inmunes para ser infectados de nuevo. Claro, esto es una situación nueva y tenemos que ver lo que pasa en los próximos meses. Pero en este momento la mayoría de los expertos creen que si uno se recupera de este virus, tiene cierta inmunidad a ser infectado de nuevo, contra ser infectado de nuevo. Claro, y ahí me gustaría preguntarle, usted como investigador, como experto, las personas que ya tienen esa protección desarrollada, ¿pueden servir de ejemplo, no sé, digo, y usted me da el caso, para un trasplante de sangre, por ejemplo, que esa sangre ya tenga la protección y que la pueda asimilar una persona que no lo tenga, o sean objeto de investigación para poder desarrollar de manera más rápida una vacuna? Bueno, usted tiene razón. En este momento, en varios países, en Inglaterra, en Italia, en España, en la Argentina, aquí en los Estados Unidos, se está pidiendo que las personas que se recuperen,
que donan el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre y esa parte contiene anticuerpos. Y la idea es que esos anticuerpos se pueden dar a otra persona que no está inmune o que se está muy mal del virus para tratarlos. Esto es una terapia experimental. O sea, que hay que hacer las pruebas clínicas para saber si esta terapia trabaja. Pero en este momento, o es efectiva. Pero en este momento nos da esperanza y estamos tratando de usarla aquí en los Estados Unidos en pruebas clínicas. ¿En qué punto se encuentra esa investigación de esas pruebas clínicas para el uso de plasma de personas recuperadas en pacientes que todavía no han desarrollado esa capacidad para defenderse de la COVID-19? Bueno, en este momento se está usando en los Estados Unidos bajo, como se dice, compassionate use. Quiere decir que si uno tiene una unidad de plasma y si tiene un paciente que está muy mal, que se puede dar. Pero eso no es un ensayo clínico, eso es un tratamiento de momento para ver si se puede ayudar en algo. Los planes son para hacer ensayos clínicos en las próximas semanas. En este momento tenemos permiso de los reguladores, de la FDA, y entonces nos estamos preparando para hacer eso, pero probablemente no empiece por 2 o 3 semanas porque hay que buscar las personas que donan el plasma, hay que hacer varios ensayos en el plasma y entonces hay que prepararse para usarlo. Así que yo creo que estamos viendo quizás 2 semanas empezar y esperamos saber si esto es efectivo en 6 semanas o 2 meses. Madre mía, y el tiempo apremia en estos casos. Profesor, ¿por qué los antibióticos que conocemos habitualmente, que sirven para tratar una infección u otra, no sirven en este caso para el nuevo coronavirus? Todos los virus son diferentes. Por ejemplo, ahora hay muchos hay antibióticos contra el SIDA y el HIV. Ese virus es completamente diferente al coronavirus. Entonces, en este momento, muchos médicos y muchos científicos están tratando de ver si encuentran medicinas que se pueden usar contra este coronavirus. En este momento no hay nada seguro. Hay varias medicinas, por ejemplo el cloroquine y otras que se están haciendo ensayos clínicos, pero no sabemos por seguro si van a ser efectivos. ¿Qué opina de la recomendación que ha hecho varias veces el presidente Trump de recomendar la cloroquina como un posible paliativo para hacer frente a la COVID-19? Yo creo que es importante hacer pruebas, ensayos clínicos, porque la única manera de saber, de estar seguro de ciertas medicinas son efectivas es para hacer ensayos clínicos. Y yo creo que es muy importante que esos ensayos se hagan lo más rápido posible para saber si estas medicinas son efectivas. ¿Hay alguna medicina hoy o alguna base de un tratamiento que los ciudadanos puedan recurrir como paliativo, como ayuda, sin que sea la solución definitiva, pero que les ayude en caso de contraer el virus? En este momento la respuesta es no. Hay varias medicinas que se están investigando, pero no estamos seguros de que ninguna de estas medicinas van a ser efectivas. Quizás en las próximas semanas tenemos mejor información, pero en este momento no hay nada que uno pueda decir con seguridad, esta medicina es efectiva. Voy a leer exactamente la especialidad que usted está investigando. Usted es profesor de microbiología molecular e inmunología y enfermedades infecciosas. En el comportamiento habitual de lo que consumimos, de lo que bebemos, de lo que comemos, ¿hay alguna recomendación que usted pueda hacernos para que nuestro sistema inmune sea más fuerte en casos como el de la COVID-19? Bueno, de verdad no. Yo recomiendo que todas las personas sigan las instrucciones de la salud pública. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo no estoy saliendo a no ser que sea necesario, estoy trabajando de mi casa y haciendo todas las recomendaciones
que han dado las autoridades de salud pública. Yo creo que cuando es de inmunidad no tenemos ningún medio de superar la inmunidad, pero sí es importante cosas como dormir bien, comer bien, hacer ejercicios en la casa, no salir, o sea que mantener el cuerpo lo más saludable que es posible. Pero de verdad no hay ninguna medicina, no hay ninguna vitamina, nada que uno puede dar a decir, bueno, si toma esto, la inmunidad es más fuerte. Ya, termino. Quiero preguntarle por su opinión como experto médico. Cuando ve a los gobiernos en Italia, en España, en México, en Estados Unidos, que en una primera reacción despreciaron o ningunearon la gravedad de la situación y que luego corrieron a adoptar medidas y algunos con unas ciertas dudas. Usted, cuando veía eso y conocía los detalles de la letalidad de este coronavirus, ¿qué piensa? A mí no, yo no quiero criticar a nadie. Yo creo que cuando todo esto pase y podemos ver la situación mirando atrás, quizá podemos aprender lecciones para el futuro. Yo creo que la mayoría de las autoridades públicas, de salud pública, están tratando muy, muy duro y trabajando muy fuerte para tratar de contener esta epidemia. Y yo no quiero criticar a nadie. Bueno, la prudencia del investigador. Termino. Le pregunto, le hago una solicitud de previsión a futuro. Viendo cómo ve la extensión y conociendo cómo conoce la letalidad y la capacidad de contagio de este coronavirus, ¿cuándo cree que disminuyen las cifras de contagio y contenemos el brote de pandemia? Yo creo que vamos a ver una disminución en los números la próxima semana. Yo creo que uno ve la situación en Italia, la situación en China y la situación en España y estas medidas que están tomando para prevenir infección, yo creo que son efectivas. Yo soy optimista. Yo creo que la humanidad va a conquistar el coronavirus. Yo creo que vamos a tener vacunas, yo creo que vamos a tener medicinas, yo creo que vamos a tener terapias inmunes en los próximos meses y en los próximos años. Y yo también creo, soy un optimista, yo creo que a la larga vamos a aprender mucho de esta situación y que la sociedad se va a aprender esas lecciones y va a estar más protegida la próxima vez que tenemos un ataque de la naturaleza. Es Arturo Casadevall, es el profesor de microbiología molecular e inmunología y enfermedades infecciosas de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, aquí en Estados Unidos. Profesor Casadevall, gracias por su tiempo, por sus explicaciones. Nos quedamos con ese último deseo, el de que lo superaremos y sacaremos las lecciones para estar más preparados para cuando venga la próxima, que seguro vendrá. Feliz noche. Muchas gracias, Gustavo, y buenas noches. Es la opinión de los expertos en cuestión de poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Seguimos repasando la actualidad. Hace 4 días que el asesor de Asuntos Económicos del presidente Donald Trump, Pete Navarro, dijo esto en la sala de prensa de la Casa Blanca. Una de las cosas que esta crisis nos ha enseñado, señor, es que dependemos peligrosamente de una cadena de suministro global. Nunca más deberíamos depender del resto del mundo para obtener medicamentos y contramedidas esenciales. Hoy aproximadamente el 80% de los componentes básicos utilizados en medicinas estadounidenses, conocidos como ingredientes farmacéuticos activos, provienen de 2 países, China e India. Y el 25 de marzo de este año, India, uno de los mayores fabricantes mundiales de hidroxicloroquina, así como los ingredientes que contiene, prohibió las exportaciones del medicamento, que es uno que hoy está siendo probado como posible paliativo contra los efectos del coronavirus. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto cómo la globalización y esas dependencias de las cadenas de suministro globales o la decisión de empresas de reubicar o relocalizar los puntos de producción en otros países buscando mano de obra más barata, está generando crisis de suministros básicos y deja a primeras economías como la estadounidense sin acceso a esos productos hoy fundamentales.
Saludamos a Liliana Gil, es estratega de negocios y presidenta de Culture Intel y 100 Plus. Liliana, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, Gustavo. Tiene razón Pete Navarro por levantar la voz de alarma. Lo digo, en tiempos de crisis puede sonar muy bien no depender de China y de India, que son productores de esos productos fundamentales de producción de medicamentos. Pero sin pandemia, ¿es sostenible querer no depender de esas cadenas de suministros, de la globalización? Mira, definitivamente el coronavirus no solamente ha expuesto la vulnerabilidad del ser humano, que una enfermedad no discrimina y puede llegarle a cualquiera de manera fulminante, sino que también en el mundo de los negocios la economía se está viendo debilitada y codependiente de lo que son en este caso la China y la India. Creo que muchos ejecutivos hoy se cuestionan decisiones que se han tomado por la conveniencia de un retorno de inversión, por tener mejores términos financieros, por poder hacer que la mano de obra sea más barata. Y en estos momentos cada país está cuidando lo suyo, que fue lo que pasó con la India, que bloqueó la exportación del ingrediente activo que va con la hidroxicloroquina, que es el medicamento como más promisorio para el tratamiento del coronavirus aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Así que efectivamente hay un momento para replantear lo que significa esta pandemia para el futuro de los modelos de negocios. No estoy diciendo que nos volvamos todos enconchados y encerrados en nuestro propio modelo de abastecimiento, sino que hay que balancear y no ser tan dependientes de una sola fuente, en este caso médico, de la China y de la India, porque en un momento como estos, hasta un Estados Unidos se está viendo en crisis para su suministro. Claro, Liliana, te voy a hacer de abogado del diablo. Yo entiendo que en estos tiempos de dependencia de terceros países para sus productos básicos, este reclamo a no depender es muy bienvenido y música para los oídos de muchos ciudadanos. Pero el capitalismo en democracia es el modelo que mejor ha demostrado la generación de oportunidades para los individuos. ¿No sería más razonable pensar en aquello que podemos mejorar de este modelo de interdependencia y, por ejemplo, hablar de cómo los países colaboran más en tiempos de crisis y no cómo revertimos el sistema porque como no colaboran, entonces el sistema no nos gusta? Exacto, no, tienes toda la razón. Yo creo que para todos los grandes académicos y economistas, esto nos está demostrando que los modelos tradicionales hay que reimaginárselos y reinventarlos. Así como los Estados Unidos está creando colaboraciones del sector privado y público que antes nunca se hubieran visto, en donde tienes una agencia tan disciplinada y que se caracteriza por ser lenta como el FDA, el Food and Drug Administration, que ahora está acelerando para poder ayudar a que las farmacéuticas muevan adelante una vacuna, por decir algo. Lo mismo se debe replantear en las formas en las que hacemos negocios unos con otros. Así que estoy de acuerdo contigo, no es tanto de volvamos a un nacionalismo que nos cierra cada uno como país porque hay poder en la colaboración, pero es cuáles son las normas y los incentivos financieros para que haya una colaboración. Es obvio que si las grandes farmacéuticas, si yo vengo de haber sido ejecutiva de una gran farmacéutica en donde tomamos decisiones de cerrar plantas aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿por qué? Porque tenía un beneficio financiero hacerlo en otro lugar. Entonces, está la pregunta para un Estados Unidos, incluso países de Latinoamérica también, ¿cómo incentivo yo la inversión en mi país para que no se me vayan a otras partes en donde la propuesta es mejor? Entonces, hay que evaluar políticas públicas y financieras ante un macro de economía global. Y yo creo que nunca se nos había retado de esta forma para ver el ecosistema de negocios a través de un lente tan crítico como el que está presentando el coronavirus. Esta crisis, esta pandemia, está poniendo en valor lo público. Quiero decir, en Estados Unidos es el paradigma del capitalismo, en el que una parte de sus ciudadanos les gusta repetir aquello de cuanto menos el Estado se meta en mi vida, mejor. Es el momento en el que los ciudadanos pueden hacer una reflexión de
es el Estado el que puede velar entre los intereses de las compañías que legítimamente buscan un beneficio económico y lo del servicio público. Porque es lógico que las empresas vayan a buscar el mayor rendimiento de las acciones para sus accionistas. Eso es de sentido común. Claro. Claro, y mira, yo te lo digo como alguien que yo me considero una capitalista con compasión. A mí me gusta mucho lo que significa este país que te da oportunidad abierta a crear, a generar empresas, a inventarte cosas y a ser rentable. Pero al mismo tiempo, lo que hay que balancear es en casos extraordinarios en donde el bien público debe sobrepasar un bienestar o un retorno de inversión de capitalista, cómo se crean esos controles, porque para mí que sea un gran gobierno que dicte todo limita la innovación y tal vez nos afecta a nosotros los empresarios que queremos invertir e inventarnos cosas de forma ágil. Pero al mismo tiempo, si el único interés es uno financiero, a la hora de que se necesitan esas grandes mentes para colaborar para el bienestar de todos, no hay un incentivo para hacerlo. Entonces, hay una frase que está de moda y que creo que todos ahora debemos utilizarla en nuestra forma de correr negocios y correr sociedades. Es en inglés lo que le llaman las 3 Ps del Public-Private Partnership. Son alianzas o sociedades públicas privadas, en donde por fin estamos viendo que la una necesita la otra. Entonces no es que todo sea el gobierno o que todo sea el sector público con sus intereses, sino cómo los juntas a los dos en una colaboración gana-gana. Y eso suena más fácil decirlo que hacerlo, por eso lo estamos viendo en estos momentos. Pero mira, hay ejemplos promisorios. Estamos viendo, creo que te compartí fuera de cámaras, que hay, por ejemplo, un laboratorio de innovadores aquí en Estados Unidos, en Nuevo México, que son capaces de hacer medicamentos fuera de la gran maquinaria de una farmacéutica y que es en estos momentos en donde, uniéndose con el gobierno, se les puede dar luz pública. Esto se llama Bright Path Labs. Es uno de esos innovadores que está creando medicinas en espacios pequeños con una tecnología diferente. Entonces eso es lo bonito del free enterprise o de la empresa libre, en donde en un momento como este, si se permiten esas colaboraciones, las grandes innovaciones pueden tener un beneficio público. Pero las normas todavía se están escribiendo día tras día y yo creo que tenemos mucho por aprender por generaciones en adelante. Sin duda, y las lecciones las estamos viviendo hoy para sacarlas más adelante y rebalancear ese sector público, ese sector privado. De la conversación, Liliana, si me permites, me quedo con esa defensa del capitalismo con pasión y la defensa de las alianzas público-privadas. Liliana Gil, estratega de negocios y presidenta de Culture Intel y 100 Plus. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias, Gustavo. Qué gusto escuchar a gente que sabe. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Ya. Bienvenidos de vuelta. A medida que avanza la pandemia con datos cada vez más duros, lo hacen también las previsiones económicas sombrías. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hace unos días e insistió recientemente en la necesidad de reabrir la economía del país a pesar de la pandemia. Su argumento: no podemos detener al país indefinidamente, no podemos tenerlo cerrado, la gente tiene que comer. Pero la realidad se impone y las recomendaciones sanitarias obligan a relegar la economía para frenar la pandemia. La producción económica de Estados Unidos, que ha crecido ininterrumpidamente durante un periodo récord de 10 años y medio, podría caer hasta un 9% este año, más de 3 veces la mayor caída durante la Gran Recesión, según algunas predicciones. En el apogeo de la Gran Depresión del año 1932, la economía se contrajo una cifra récord de casi el 13%. Saludamos a Adriana Kugler. Es catedrática de Política Pública y Economía de la Universidad de Georgetown. Señora Kugler, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias. La señora Kugler fue la jefa del Departamento de Economía en la Secretaría de Trabajo bajo la administración del presidente Barack Obama. Señora Kugler, me gustaría comenzar preguntándole cuánto tiempo se puede mantener cerrado la economía de un país con una pandemia y cuándo ya la pandemia y las consecuencias que ésta tiene
pasan a un segundo plano por la necesidad de reabrir la economía? La verdad es que en este caso interactúan tremendamente los dos eventos. Entre más largo dure la pandemia, más largo también dura la recesión y más difícil recuperarnos. Entonces, tenemos que asegurarnos que la población está en una posición segura en términos de salud pública para poder abrir la economía. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, de los casos de otras economías donde se ha reabierto y donde está en una posición mucho más segura de lo que está Estados Unidos ahora, como Hong Kong, como Singapur, donde habían logrado parar la pandemia, ahora le está reincidiendo y está volviendo la pandemia. O sea que no es seguro que la posición correcta sería reabrir la economía para forzar actividad económica cuando sabemos que van a haber más infecciones, más escasez de servicios de salud pública, más escasez de médicos y donde eventualmente esto va a costar vidas humanas. Entonces, es un círculo vicioso si estamos pensando que reabrir la economía cuando no estamos listos nos va a ayudar a recuperar la economía. No funciona de esta manera en este caso. Es una recesión completamente diferente a lo que vimos inclusive en el 2009. Como tú dijiste, las predicciones en este momento son de una caída del Producto Interno Bruto de entre 10 y 30% solamente para el segundo trimestre. Y no estamos seguros de que en el tercero y el cuarto trimestre necesariamente vamos a estar en una posición mejor. O sea que la caída es muy fuerte. En términos de empleo, la caída nomás en las últimas 2 semanas ha sido una pérdida que es probablemente un subestimativo de 10 millones de personas. Pero no podemos decir que lo correcto sería mandar a la gente a trabajar de nuevo en sus lugares de trabajo. Hay gente que puede trabajar remotamente y en estos casos se debe seguir la actividad económica, pero en los otros casos estaríamos sacrificando vidas humanas. Y es por esto que muchos gobiernos, no solo el gobierno americano, sino los gobiernos europeos, los gobiernos alrededor del mundo, están inyectando dinero porque saben que la única manera de meter dinero en la economía es a través de inyectar dinero público en este momento. ¿Para cuándo la recuperación? ¿Perdón? ¿Para cuándo una recuperación? ¿Qué previsión podemos establecer? Sé que a los economistas no les gusta mucho hablar de futurología, más bien lo que hacen los economistas es analizar los datos pasados para sacar conclusiones, pero le pido una proyección de futuro viendo por cómo van las cosas y con esos datos que ahora nos ponía en su respuesta. ¿Cuándo podremos empezar a ver una recuperación de la situación actual desde el punto de vista económico? Estamos apenas en el puro comienzo de esta recesión. Si tú lo piensas, hemos perdido ya 10 millones de trabajos, que es más de lo que se perdió durante toda la recesión del 2009, durante la Gran Recesión. En este caso estamos apenas empezando. Llevamos un mes en el cual hemos visto la pandemia, el coronavirus aquí en Estados Unidos, regarse a lo largo del país. Entonces, yo creo que es demasiado temprano siquiera empezar a pensar en una recuperación. Esta recesión va a ser muy diferente de todas las otras recesiones que hemos visto. Es una recesión que incluye un problema, como digo, de salud pública y que requiere que la gente no salga. Entonces, inclusive cuando se inyecta la cantidad de dinero que se está inyectando dentro de la economía, estos 2 trillones de dólares que se están inyectando, eso no quiere decir, como ocurrió en la Gran Recesión, que la gente vaya y gaste dinero y haya este efecto multiplicador que se vio en esa época. En este caso, la gente, primero que todo, no puede salir a gastar. Están cerradas
los centros comerciales, están cerrados los establecimientos, en muchos casos porque es obligatorio hoy en día en la mayor parte de estados, excepto por 5 o 6 estados alrededor del país. Y segundo, hay un problema de incertidumbre, un problema de que todo el mundo se está viendo afectado por esto a todos los niveles. En ese sentido es una recesión similar a lo que ocurrió en el 2009. Todo el mundo sufre a raíz de esta recesión. Gente con trabajos en servicios profesionales está sufriendo, así como está sufriendo gente en trabajos temporales, en construcción, gente que está inclusive trabajando en el sector salud, porque los consultorios médicos y dentísticos están cerrando. O sea que toda la economía, como ocurrió en la gran recesión, básicamente todos los sectores están siendo afectados y va a durar sin duda, probablemente hasta finales del año siguiente, cuando empecemos realmente a ver una recuperación. Primero, porque físicamente la gente no puede gastar, no puede salir, no puede hacer su trabajo físicamente. Mucha gente que requiere hacer su trabajo físicamente, inclusive gente que puede hacer el trabajo virtualmente, como servicios profesionales, se está viendo afectada también. Y de nuevo, el factor incertidumbre es tan grande, en parte porque nunca hemos visto un virus como este en la época moderna. Fuera del 1918 no se ha visto algo de estas magnitudes, la gripe española que fue en el 1918. Y segundo, porque no hay muchas restricciones físicas. Entonces, no hay forma de saber cuándo esta recuperación va a ocurrir, pero sin duda va a ser mucho más largo de lo que fue la recesión del 2009. En esa recesión del 2008-2009, 2007-2008, había elementos tangibles que eran evidentes para los economistas. El precio de la vivienda que cayó dejando a personas endeudadas, crisis bancaria. Lo que ahora vemos es un parón del consumo. El consumo, creo que, si no recuerdo mal, es el 70% de la economía estadounidense o se sustenta fundamentalmente sobre el consumo individual. ¿Por qué cuando pase esta pandemia no podemos ver una recuperación mucho más rápida que la que vimos en el 2009, donde había crisis bancaria, crisis de deuda, crisis hipotecaria? Esas crisis o esos elementos que estaban subyacentes, hoy no los tendremos. ¿No es diferente esta? No, porque el sector financiero se está viendo afectado claramente por esta recesión. Ya se ha visto la caída tan tremenda que ha habido en la bolsa. Justamente el CEO de JP Morgan salió a decir que va a haber que su empresa en particular va a sufrir tremendamente por lo que está ocurriendo ahora mismo, y así lo están anunciando otras empresas del sector financiero. La construcción está sufriendo, el precio de la vivienda va a sufrir, la capacidad de conseguir préstamos de la gente va a sufrir, o sea que el sector también del sector hipotecario y de propiedad raíz va a sufrir sin duda. La gente no puede salir a buscar casas, inclusive si quiere comprar, y no puede conseguir préstamos porque no tiene trabajos. Entonces, sin duda, es un caso en el cual todos los sectores están siendo afectados. Obviamente hay unos sectores claramente afectados, ¿no? Los sectores de hospitalidad, de hoteles, de turismo, de restaurantes, de servicios de comida a domicilio. Todos estos sectores son los que más han sufrido inmediatamente. Ventas al por menor también han sufrido tremendamente. Todos los servicios temporales, como vigilancia, servicios de jardinería, todos los servicios de los cuales la gente puede prescindir inmediatamente y está preocupada por conseguir estos servicios, por tener contacto físico, sufrieron inmediatamente. Pero inclusive en construcción, donde no hay tanto contacto físico, donde uno pensaría que podría seguir, también se ha visto una pérdida de empleos. Entonces,
no es un caso en el cual vaya a ser tan fácil como volver a gastar y vamos a volver de nuevo a estar donde estábamos antes, porque la gente no va a tener esa capacidad de gastar. Tengo un minuto, señora Kugler, para que me ayude, si me ayuda también con la brevedad. En Europa se está hablando mucho de la renta básica. Es la asignación dada por el gobierno a los individuos para que puedan reactivar la economía y con eso el consumo y acelerar el ciclo de la posible recuperación. En Estados Unidos, hablar de renta básica hasta ahora era hablar de algo confinado a las universidades y tal vez algunas posiciones un poco más socialdemócratas o a la de izquierda del Partido Demócrata. ¿La renta básica es una solución buena en estos casos? La renta básica en este caso tiene mucho sentido y fue parte de la legislación que se pasó hace 2 semanas, que provee $1,200 a cada adulto de cada hogar y $500 por niño en cada hogar, para hogares que ganan, bueno, si tiene un hogar de una persona, menos de $75,000, para hogares de 2 personas, menos de $150,000. El problema es que este dinero va a llegar, se está prediciendo, a los hogares a finales del verano u otoño. Entonces, es una solución efectiva, es mejor en este caso que un crédito, por ejemplo, impositivo, que va a durar solo hasta el final del año. Tiene sentido tratar de hacer ese dinero llegar lo más pronto posible a los hogares americanos, pero no está ocurriendo. Es Adriana Kugler, es economista, es catedrática de políticas públicas y economía en la Universidad de Georgetown y trabajó como jefa de la sección económica de la Secretaría de Trabajo con la administración del presidente Barack Obama. Señora Kugler, gracias por estar con nosotros. La volveremos a llamar, muy interesante. Muchas gracias, Gustavo. Las opiniones de los expertos. Usted está viendo Cuestión de Poder. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, muy buenas noches. ¿Hoy qué tenemos? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con una iniciativa de lectura que es de las actrices Amy Adams y Jennifer Garner, que se llama Save with Stories o Salva con Historias. Oye, qué interesante. Parece que este confinamiento nos va a hacer recuperar el buen hábito de la lectura. ¿Por qué vale la pena seguir esta cuenta? Esta iniciativa busca apoyar la recaudación de fondos para que niños que muchas veces dependen de las comidas que se ofrecen en los colegios para su alimentación no se queden sin comer durante este tiempo en el que muchos colegios están cerrados. Además, busca proveer materiales educativos para que ayuden a los niños que durante este tiempo están sin ir a la escuela. Para incentivar a la donación de esta campaña y concientizar un poco sobre la situación, las actrices Adams y Gardner han colaborado con otros artistas para crear una hora de lectura virtual en línea. Y en una página de Instagram que se llama Save with Stories o Salva con Historias, hay una serie de lecturas de historietas de niños hechos por artistas de todo tipo. Y hay lecturas en español, como las que leyeron Zoe Saldana y Eva Longoria. ¿Cómo dan las buenas noches los dinosaurios a papá cuando va a apagar la luz porque hay que descansar? Quizás haga pucheros y pegue con la cola golpes en el suelo. O puede que no escuche y lance desde el techo su oso de peluche. Save with Stories, la recomendación cultural que nos ofrece esa cuenta de Instagram y que hoy nos propone Alexandra Colonna Mil. Alexandra, gracias. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Buenas noches. Así terminamos. Gracias por acompañarnos esta noche. La generosidad de su tiempo siempre muy valorada por parte de nuestro equipo de trabajo y por quien les habla. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche, cuídense del coronavirus y cuiden a los suyos.